Olimpia, Sebastián Marroquín nos acompaña vía Skype, hijo de Pablo Escobar, nos está hablando, nos está presentando su libro Juan Pablo. Vamos a seguir conversando con él, también está conmigo aquí en el estudio Cristian Mancera, director de la tribunacolus.com. Pablo Escobar, mi padre, es exactamente el título del libro. Sebastián, mencionaba anteriormente el caso de Popeye, una persona que fue muy cercana a tu padre, fue hombre de confianza. Vamos a ver lo que dijo de tu padre en el pasado. No tanto como se dice. Sí, ahora me explicas. Vamos a ver su declaración y ahora entramos en eso. El superbandido, el superasesino, sí, claro. La mente de él era muy potente y él era más guapo que todos nosotros. Pero él era un gran hombre para el crimen, que estaba en una silla sentado en las montañas de Antioquia o en las caletas antioqueñas. Pero los que lo hicimos grande a Pablo Escobar fuimos los que salimos a matar por todo el mundo para la organización de él. Él se hizo grande por personas como Pinina, Johan Arias Tancón, como Ricardo Prisco Lopera, como El Arete. Se hizo grande como el Chopo, que era un bandido, gran bandido. Se hizo grande como Tyson, como Giovanni Lopera Zavala, como hombres como Popeye. ¿Qué piensas, Sebastián, de esa declaración? Además me mencionabas que no era tan cercano como se cree. Pues que es cierto todo lo que dice, a excepción de incluir su nombre en la lista de los grandes delincuentes de mi padre. Básicamente los nombres que él menciona sí son personas que yo conocí. Son de hecho muchos de esas personas que él mencionó, debo decir que en algún punto hasta llegaron a ser casi que mis niñeras, porque yo me crié en ese mundo, yo nací en el medio del epicentro del narcotráfico y de la violencia de Colombia, y por supuesto que conocí a todos los que él menciona, y de hecho hago referencias directas de algunas de las historias de estos personajes dentro de mi libro, pero claramente el aporte de Popeye dentro del cartel de Medellín fue muchísimo menor al que hicieron todos estos otros personajes y bandidos. Popeye entró a principios del año 88 y está dando testimonio sobre cosas que ocurrieron en el 86 y en el 84, con lo cual la credibilidad en sus testimonios deja muchísimo que desear. Contra mí ha declarado también cosas que no son ciertas e incluso ha dado testimonios como si él hubiera estado a mi lado cuando estaba preso. Así que claramente hay que desconfiar muchísimo de sus dichos porque obedecen a intereses que a mí realmente hasta me cuesta entender, porque no sé para qué incluso él asume responsabilidades de temas y de asuntos que no le competen. El cartel de Medellín no era una empresa... era una empresa multinacional, pero no era una empresa como todo el mundo piensa que es. Cuando tú ingresas a una multinacional te hacen un tour y te indican cuál fue el primer producto, cómo se llegó al éxito y te cuentan toda la historia de la empresa. En el cartel de Medellín, si preguntabas por la historia de la empresa, te mataban. Así que era imposible que supieras lo que se había hecho antes y lo que no, y esta persona pues ha contribuido con su falso testimonio a enlodar más esta historia y a enredarla innecesariamente. Sebastián, voy a poner a continuación un fragmento de una entrevista que dio tu padre a la periodista Yolanda Ruiz. No sé si lo has visto esa entrevista. Específicamente uno en el que él habla sobre la relación que hay entre la violencia y el diálogo. Correcto. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar. Históricamente lo hemos demostrado desde el año de 1984, cuando se le propuso al gobierno nacional un diálogo que habría evitado sinceramente mucho derramamiento de sangre en el país. Es decir, todos estos conflictos de la extradición se habrían podido evitar si hubiera habido un diálogo que se propuso desde hace 4 años. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar y yo considero personalmente que la falta de diálogo es la causa principal de la violencia en el país. ¿Quieres comentar algo sobre esa declaración? Pues no me cabe ninguna duda del acierto de mi padre en ese sentido. Colombia como país, como nación, desperdició la oportunidad de desmontar, la única vez que tuvo la posibilidad de desmontar verdaderamente la totalidad o por lo menos el 90% del negocio del narcotráfico cuando estaba a manos de mi padre o de sus amigos, y que estuvieron dispuestos a sentarse a dialogar y a deponer su actitud violenta y a entregar sus laboratorios de procesamiento de cocaína y gran parte de su dinero. Ahí Colombia, al negarse a ese diálogo,
por presiones varias, pues claramente desperdició la oportunidad de hacer la paz con las drogas y no la guerra como se ha hecho hasta ahora, que lo único que nos ha dejado es un derramamiento de sangre que no ha parado, a pesar de la muerte de personajes como Pablo Escobar o de la detención de otros jefes de grandes carteles de Colombia como el de Cali y demás. La violencia ha seguido al orden del día a pesar de todas estas detenciones o de todas estas muertes y todas estas guerras, porque la prohibición es el combustible fundamental para que se genere violencia en torno al negocio de las drogas. ¿Tienes alguna prueba, Sebastián, del narcotráfico, de la figura de Pablo Escobar con el régimen de La Habana, con el gobierno cubano? Yo puedo decirte que estuve haciendo unas investigaciones en torno a esos dichos y en mi libro hago algunas precisiones al respecto, sin entrar en mucho detalle porque tampoco pude acceder a la verdad absoluta en esos aspectos. Sí tuve conocimiento de que algunos generales o personas vinculadas a las fuerzas de Cuba estuvieron relacionadas con actividades de narcotráfico, con gente que tenía vínculos con mi padre, pero nunca pude llegar a investigar más allá y a darme cuenta si esas relaciones llegaban, digamos, hasta la cabeza del régimen. Así que no pude sino indagar hasta ese nivel donde hubo algunos juicios incluso y fusilamientos, si mal no recuerdo, y así sí hubo este tipo de relaciones, pero no sé si llegaban hasta las más altas esferas. Fusilamiento del general Ochoa. Otro tema, tu padre fue uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué pasó con su fortuna? ¿A dónde fue a parar? ¿La familia tiene dinero? Bueno, yo tengo dudas de que haya sido uno de los más ricos del mundo. Sin duda fue un hombre muy rico que amasó una gran fortuna con el negocio del narcotráfico. Ese dinero, justamente yo le he dedicado un capítulo entero de mi libro para poder dar respuesta concreta y detallada de dónde quedó toda esa plata. De hecho, el título es similar en el capítulo, es ¿dónde está la plata? Básicamente hago un relato muy concreto donde explico toda la gran cantidad de propiedades que a mi padre le decomisaron aún en vida de él y después de su muerte, sumado a la gran extorsión de la que fuimos víctimas nosotros como su familia una vez que falleció y donde los enemigos de él se nos acercaron y nos despojaron del resto de bienes que nos quedaba como herencia de su parte, porque consideraban que nosotros con la fortuna heredada de mi padre teníamos que pagar la totalidad de los gastos en los que ellos habían incurrido para terminar con la vida de nuestro padre. Esa es una de las grandes lecciones para nosotros también y para los jóvenes de que mi padre terminó amasando una gran fortuna que fue la que terminó prácticamente financiando su propia muerte, para que a todos nos quede claro que el crimen no paga, que entrar en la vorágine de la violencia sinceramente te quita la libertad a ti y a los tuyos y la posibilidad de ser felices y que esos 15 minutos de fama que te da una supuesta opulencia o un poder descomunal económico y militar duran muy poco y no vale la pena intentarlo. Yo pude haber sido una persona que pudo haber seguido los pasos de mi padre, pero claramente no lo hice porque soy más consciente de la historia que muchos y por eso he querido también escribir este libro para que quede como testimonio de lo que está bien y de lo que no. Esta es una historia para conocer, para entender, pero no para imitar. Sebastián, me queda poco tiempo, pero quiero preguntarte esto. Decías que el crimen no paga, sin embargo, tú sí pagas o estás pagando por los crímenes de tu padre, no puedes entrar a Estados Unidos. Una vez Pablo Escobar cae en desgracia, ningún país los acoge. ¿Cómo fue ese peregrinaje? Incluso nos pediste que no dijéramos en qué lugar estabas en ese momento. Cuando te presenté decía vía Skype y no dije el lugar exacto. O sea, temes por tu seguridad. Bueno, yo hago una descripción en mi libro de una gran traición de la que fue víctima mi padre, su familia, sus hermanos y hasta su propia madre terminó involucrada, y principalmente su hermano Roberto, alias El Osito, terminó involucrado en la entrega definitiva de él como persona hacia sus enemigos. Entonces mi temor tiene que ver por el daño que ellos me puedan hacer ante las revelaciones que yo hago tan delicadas en mi libro, porque claramente los expongo como nunca nadie lo había hecho, revelando la verdad de la forma
tan vil, tan pérfida con la que digamos, con la que se comportaron frente a los hechos relacionados con la muerte de mi padre, que tuvieron una estrecha relación en ellos. Sebastián, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros en el programa. Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, ahí tienen su libro Pablo Escobar, mi padre, estaba con nosotros. Y Cristian, te agradezco a ti también profundamente que hayas estado aquí. Que sí. No has participado tanto como me hubiera querido, pero queríamos escucharlo a él. Tranquilo. Dime en 15 segundos un resumen de lo que piensas. Básicamente creo que el mensaje que se debe mandar es que el delito no paga y que mirando hacia las futuras generaciones debemos mandar un mensaje de que no debe existir impunidad, que los delitos se deben de pagar y que no se puede seguir promocionando el narcotráfico como vida social o algo que valga la pena en Colombia. Gracias, Cristian, por haber estado en el programa. Vamos a la pausa y volvemos.